Bueno, hola a todos, bienvenidos a su curso de Álgebra Moderna 1. Esta es la segunda clase. Entonces, para continuar con esta clase, les recuerdo lo que vimos en el último video de la clase pasada. Entonces, vimos la siguiente definición. Si tomábamos X un conjunto no vacío y tomábamos dos permutaciones del conjunto X, ¿sí? Entonces, decíamos que la permutación alfa es disjunta de la permutación beta si para cada elemento del conjunto X se satisface lo siguiente. ¿Qué es lo que se debe satisfacer? Que si X es movida por alguna de las permutaciones alfa o beta, entonces X es fijada por la otra. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir, por ejemplo, es que si alfa mueve a X, entonces beta fija a X y también del otro lado, ¿no? Si beta fija a un elemento Y, entonces si beta mueve a un elemento Y, entonces alfa lo fija, ¿sí? Entonces eso quiere decir que dos permutaciones sean disjuntas, ¿no? Si una permutación mueve a un elemento, la otra permutación lo fija, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar con la siguiente sección, que es la sección de factorización en ciclos. Lo que queremos ver en esta sección es que toda permutación la vamos a poder factorizar en ciclos disjuntos. Entonces, para eso, pues primero consideremos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, consideremos la siguiente permutación alfa en S8, tal que al 1 lo manda al 6, al 2 lo manda al 4, al 3 al 1, al 4 al 2, el 5 al 5, el 6 al 3, el 7 al 8, el 8 al 9 y el 9 al 7, ¿sí? Entonces consideremos esta permutación en S9. Consideremos esta permutación en S9. Y entonces, ¿cómo vamos a factorizar esta permutación en ciclos? Entonces la idea es la siguiente. Entonces empezamos con el valor 1, ¿sí? Con el valor 1 del conjunto X. Y hacemos lo siguiente. Ok, entonces empezamos con 1. Y ahora lo que hacemos va a ser evaluar alfa en 1, ¿no? Entonces evaluemos alfa en 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos alfa de 1. Según esta permutación es 6, ¿no? Y luego evaluamos en donde terminamos. Luego evaluamos en donde terminamos. Evaluamos en donde terminamos. En donde terminamos. Ajá. Que en este caso es 6, ¿no? En este caso es 6. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo alfa de 6. ¿Quién es alfa de 6? Alfa de 6, según lo que estamos viendo en esta permutación, es 3, ¿no? Alfa de 6 es 3. Luego evaluamos donde terminamos. Donde terminamos. En este caso, es 3. Y obtenemos alfa de 3. Alfa de 3, ¿cuánto nos da? Nos da 1, ¿no? Nos da 1. Y ya volvimos a donde empezamos, ¿no? Aquí volvimos a donde empezamos, en el 1. Al 1, donde empezamos. Entonces, en este caso tenemos el ciclo. Entonces, tenemos el ciclo.
Tenemos el ciclo. ¿Qué ciclo? El 1 lo manda al 6, el 6 lo manda al 3 y el 3 lo manda al 1, ¿no? Ok. Y entonces, ahora, ¿cómo obtenemos los otros ciclos de la permutación alfa? Le vamos a hacer como sigue. ¿Sí? Entonces, entonces nos fijamos en el menor número, del 1 al 9, que no aparece en el ciclo anterior. En el ciclo anterior. ¿Sí? Y en este caso es 2, ¿no? Pero en este caso es 2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos en 2. Entonces empezamos en 2. Empezamos en 2. ¿Sí? Entonces evaluamos, ¿no? Entonces, alfa de 2, según la permutación que tenemos acá arriba, es 4, ¿no? Alfa de 2 es 4. Y luego hacemos lo que hicimos acá arriba, ¿no? Evaluamos en donde terminamos. En este caso, alfa en 4. Y alfa en 4, según esta permutación, es 2, ¿no? Y aquí volvimos otra vez a donde empezamos, al 2, ¿no? Al 2, que fue donde empezamos. Entonces tenemos el ciclo. Tenemos el ciclo 2,4. Que esto, como dijimos la vez pasada, esto es una transposición, ¿no? Ok. Y ahora, ¿cómo le hacemos para obtener los siguientes ciclos? Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos fijamos ahora en el menor entero. Del 1 al 9. El 1 al 9, que no aparece en los dos ciclos construidos anteriormente. En los ciclos. ¿Cuáles fueron los dos ciclos que construí anteriormente? Pues fue el 1, 6, 3 y el 2, 4. ¿Sí? Entonces nos fijamos en el menor número del 1 al 9 que no aparezca aquí. Entonces ya aparece el 2, ya aparece el 3, ya aparece el 4. Entonces en este caso es el 5, ¿no? En este caso es el 5. Es el 5. Y entonces evaluamos en 5. Entonces el 5, entonces empezamos en 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a evaluar, ¿no? Alfa en 5. Alfa en 5 según la permutación que tenemos acá arriba. Alfa en 5 lo manda
al 5, ¿no? 5 va a dar al 5 según esta permutación. Entonces, pues alfa en 5 es 5. Es igual a 5. Y ya regresamos a donde empezamos, ¿no? Vamos a donde empezamos. ¿Sí? Regresamos a donde empezamos y obtenemos el ciclo. El ciclo. Sí, ese ciclo 5. Ahora, en el siguiente paso, pues otra vez, ¿no? En el siguiente paso, nos fijamos en el menor entero. En el menor entero. Del 1 al 9. Al 9. Que no aparece en los ciclos construidos anteriormente. ¿Sí? Aparece en los ciclos. ¿Cuáles son los ciclos que construí anteriormente? Pues es el ciclo 1, 6, 3, el ciclo 2, 4 y el ciclo 5, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número más pequeño del 1 al 9 que no aparece acá? Pues en este caso es ya aparece el 2, ya aparece el 3, ya aparece el 4, ya aparece el 5, ya aparece el 6, y el 7, ¿no? En este caso es el 7. Entonces empezamos en 7. Sí, entonces evaluamos alfa en 7. Alfa en 7, ¿qué nos da? Según la permutación de acá arriba, alfa de 7 es 8, ¿no? Sí, alfa de 7 es 8. Entonces alfa de 7 es 8. Luego evaluamos en donde terminamos, que en este caso es 8, entonces es alfa de 8. Y alfa de 8, según la permutación de acá arriba, alfa de 8 es 9, ¿no? ¿Sí? Alfa de 8 es 9. Y luego evaluamos donde terminamos acá, alfa de 9. Y según nuestra permutación acá arriba, alfa de 9 es igual a 7, ¿sí? Entonces alfa de 9 es igual a 7. Y ya regresamos a donde empezamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, luego obtenemos el ciclo. Tenemos el ciclo. Siete, 8, 9, ¿sí? Y con este ya cubrimos todos los números del 1 al 9. Entonces, por lo tanto, la permutación alfa de acá arriba, ¿sí? Se escribe como permutación alfa. Se escribe como producto de ciclos. ¿De qué ciclos? Se escribe como producto del ciclo 1, 6,
3, 2, 4, el ciclo 5, y por el ciclo 7, 8, 9, ¿sí? Que como dijimos, normalmente los ciclos de longitud 1 no se escriben porque son los que corresponden a la identidad, a la permutación de identidad. Entonces esto es lo mismo que 1, 6, 3, la transposición 2, 4, y el ciclo 7, 8, 9. Entonces, pues ahí tenemos la factorización de alfa en ciclos disjuntos, como producto de ciclos disjuntos, ¿sí? Ok, entonces lo que vamos a ver en la siguiente proposición es que eso lo podemos hacer para cualquier ciclo, ¿sí? Entonces, esa es la proposición 1.4, proposición 1.4, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a decir? Entonces, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente, que nos dice que toda permutación en Sn, toda permutación alfa en Sn, toda permutación, permítanme escribir aquí, toda permutación alfa en el conjunto de permutaciones de n elementos es un ciclo o es un producto de ciclos disjuntos. ¿Es un ciclo? ¿Es un ciclo? ¿O es un producto? Un producto de ciclos disjuntos. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo este resultado es que los ciclos disjuntos son en cierta forma como cuando podemos factorizar a un número, como la factorización en primos, son como los primos en los enteros, ¿no? Ya sabemos que a todos los enteros los podemos descomponer como factores primos, entonces aquí vamos a ver que vamos a poder hacer eso, que los ciclos disjuntos son en cierta forma el análogo a los números primos en los enteros, ¿sí? Ok, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, la demostración de esto va a ser por inducción. Entonces, ¿sí? Entonces, toda permutación de n elementos o es un ciclo o va a ser un producto de ciclos disjuntos. Entonces, en este ejemplo, vimos cómo se hace el procedimiento para obtener la descomposición en ciclos disjuntos de una permutación. Entonces, vamos a ver que siempre podemos obtener ese tipo de factorizaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, la demostración va a ser como sigue. Demostración. Okay. ¿Sí? Entonces, pues vamos a considerar el conjunto X, que va a ser el conjunto de n elementos, ¿no? Que va a ser por simplicidad el conjunto 1, 2, hasta n. ¿Sí? Entonces, Sn va a ser las permutaciones de estos elementos, ¿sí? Y sea acá, consideremos esto, y sea alfa, una permutación del conjunto con n elementos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, lo que queremos ver
es que alfa es o es un ciclo o es un producto de ciclos, ¿no? Queremos ver. Vamos a ver que alfa es un ciclo o es producto de ciclos disjuntos. ¿Sí? Ok. Entonces, pues nos vamos a fijar en el número de puntos movidos por alfa. Entonces, sea K el número de puntos o el número de elementos movido por alfa. ¿Sí? Entonces, pues la inducción la vamos a hacer, la prueba va a ser por inducción sobre K. Entonces, la prueba es por inducción sobre K. Prueba por inducción sobre K. ¿Sí? Entonces, si K es igual a 0, es decir, la permutación alfa no mueve a ningún elemento, si K es igual a 0, entonces, si K es igual a 0, entonces alfa es la identidad, ¿no? Alfa es la permutación identidad. La permutación identidad. ¿Sí? Y en este caso es un ciclo, ¿no? Porque dijimos que, en este caso, podemos identificar a alfa con el ciclo 1, que quiere decir que al 1 lo manda al 1 y todo lo demás lo fija, ¿no? Es decir, es la permutación de identidad. Ahora, pues, vamos a suponer que K es mayor que 0. Entonces, sea K mayor que 0, K mayor que 0. Y supongamos que el resultado es válido para cualquier permutación que fija, que mueve menos de K elementos. Entonces, sea K mayor que 0. Y supongamos, el resultado es cierto. Esta es la hipótesis de inducción, ¿no? El resultado es cierto. Para toda permutación. Para toda permutación. Permutación. Que mueve en menos elementos que K, ¿no? Que mueve menos elementos que K. ¿Sí? Ok. Y entonces, entonces, estamos suponiendo que K es mayor que 0 y que el resultado es válido para si mueve menos elementos que K, ¿no? Entonces, tomamos, como K es mayor que 0, ¿sí? Como K es mayor que 0, lo que quiere decir es que alfa mueve por lo menos algún elemento, ¿no? Alfa mueve
al menos un elemento mueve al menos un elemento que lo notaremos I1, ¿no? Alfa mueve al menos un elemento I1, ¿sí? I1 es un número que está entre 1 y n, ¿no? Sabemos que alfa mueve al menos a ese elemento, porque no es la identidad, ¿sí? ¿Ok? Y entonces con este I1 consideremos el conjunto, pues I2, ¿quién va a ser? Pues va a ser alfa de I1 y 3, ¿quién va a ser? Pues va a ser alfa de I2 y así sucesivamente hasta que tengo IN más 1, que va a ser por definición alfa de IN. ¿Sí? Entonces estoy construyendo estos números. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, lo que hemos construido es es un conjunto con n más 1 elementos, ¿no? Entonces tenemos el conjunto I1, que fue el primer, un elemento que mueve alfa, y luego a ese le aplicábamos alfa para obtener I2, luego al I2 le aplicábamos alfa para obtener I3, y así sucesivamente, así que obteníamos el IN más 1, ¿sí? Como esta es una permutación, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como alfa es una permutación, tenemos que todos estos elementos el conjunto de estos elementos está contenido en el conjunto de elementos que está del 1 hasta el n, ¿sí? Y entonces tengo n más 1 elementos que están contenidos en el conjunto del 1 al n. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos 2 de ellos son iguales, ¿no? Entonces tenemos esto, por lo tanto, existen 2 elementos IR y S en el conjunto de arriba. En el conjunto de arriba, tal que ¿qué? Tal que IR es igual a IS. Y podemos suponer que R es menor que S, ¿no? IR es menor que S. ¿Sí? Entonces existen 2 elementos aquí distintos que son iguales. ¿Sí? Ok. Entonces con esto lo que podemos decir es que, existe, un S, existe un S tal que ¿qué? Tal que alfa de, existe un S tal que, a ver acá, tal que el IS, que es alfa de IS menos 1, cae en el conjunto I1 hasta IN.
S menos 1, ¿no? ¿Sí? Es decir, dentro de este conjunto de elementos, al alfa I2 lo obtuve a través de I1 aplicándole alfa, ¿no? Entonces, en algún momento, luego el I3 lo obtuve a través del I2 aplicándole alfa. Entonces, en algún momento en este procedimiento, eh, como hay dos números que coinciden, va a resultar que cuando yo hago que hay un IS tal que cuando yo le aplico el alfa, ya cae dentro de los anteriores, ¿sí? Porque si pasara que el IS, cuando yo le aplico el IS menos 1, cuando yo le aplico el alfa, no se parece a ninguno de los, no cae dentro de los anteriores, entonces siempre vamos a obtener números distintos, ¿no? Pero acá lo que nos está diciendo es que hay dos hay dos y uno que es IR y otro que es IS que son iguales. Entonces eso lo que quiere decir es eso, que para algún S, cuando yo le aplico alfa a IS menos 1, entonces cuando yo le aplico alfa a IS menos 1, entonces lo que yo obtengo es un elemento que está en el conjunto de todos los anteriores. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a fijarnos? Pues nos vamos a fijar en el mínimo que satisface esa propiedad. Entonces, sea R CR igual al mínimo, bueno, CR, el mínimo, mínimo, tal que qué, tal que IR más 1, que por definición es alfa aplicado a IR, está en el conjunto de todos los anteriores. Sí, es decir, está en el I1, así hasta el IR. ¿Sí? Entonces nos vamos a fijar en el mínimo R, tal que cuando yo le aplico la función alfa a IR, ese alfa IR ya cae dentro del conjunto I1 hasta IR. ¿Sí? Ok. Y entonces, en particular, ¿qué es lo que vamos a obtener? En particular, pues vamos a tener la siguiente propiedad. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que todos los elementos, vamos a tener la siguiente afirmación, que es todos los elementos en el conjunto I1 hasta IR son distintos. ¿Sí? Entonces, cuando yo me agarré a R el mínimo, ¿sí? Cuando yo me agarré a, a R como el mínimo, va a resultar que por cómo se construyó el conjunto de I1 hasta IR, todos esos van a ser distintos. ¿Sí? El mínimo, ¿sí? Ok. Y entonces la afirmación es que, afirmación, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que ese R satisface que cuando yo le aplico alfa a este IR, el alfa de IR queda dentro de este conjunto. Entonces la afirmación es que no es cualquier elemento arbitrario, sino que necesariamente regresamos al I1, es decir, alfa de IR
es I1. ¿Sí? Entonces, esa es la afirmación que vamos a probar. ¿Sí? Sí, es decir, que cuando yo le aplico, ¿sí? Cuando yo le aplico el IR, el alfa a este IR, pues regreso al I1, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces en efecto, veamos la demostración de esto, ¿no? De que regresamos. En efecto. Si pasara que, que alfa no regresa al I1, sino regresa a alguien del I2 hasta el IR, en efecto, si pasara. Que alfa de IR es IK con K entre quién? Entre 2 y R, ¿no? Entonces, supongamos que el alfa no regresa al I1, al I1, ¿no? Sino que regresa a alguien que está entre I2 e IR. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, si pasara esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? IK es alguien que está entre I2 e IR, y por cómo se construyó este conjunto, ese IK se obtiene aplicándole a IK-1 alfa, ¿no? Si pasara esto. Entonces, como IK es igual por construcción a alfa de IK-1, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que alfa de IR, que dijimos que es lo mismo que IK, es IK, y esto es lo mismo que alfa de IK-1. ¿Sí? Entonces tendríamos esto. Pero como alfa es una permutación, ¿qué es lo que tenemos? Entonces es biyectiva, ¿no? Pero alfa permutación. Entonces alfa es biyectiva, en particular inyectiva. Alfa es inyectiva. Alfa es inyectiva. Y si tenemos dos cosas que van a dar a lo mismo, entonces era porque esas dos cosas eran iguales, ¿no? Entonces alfa es inyectiva. Y por lo tanto, IR es igual a IK-1 con el IK-1, un elemento que está que es del I1 hasta el IR-1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos que el IR es exactamente IK-1, y donde IK-1 es un elemento que está en todos los elementos que están atrás del IR, ¿sí? Y entonces, y eso es una contradicción, ¿no? Porque habíamos dicho que el conjunto de elementos del I1 hasta el IR son distintos, entonces es una contradicción, ¿sí? Contradicción. A estrellita. Por lo tanto, pues no pasa que alfa de IR, sabemos que alfa de IR se mete dentro del conjunto de I1 hasta IR, pero lo que nos está diciendo esto es que no puede ser ni I2, ni I3, ni hasta IR, ¿no? Entonces, por lo tanto, alfa de IR es igual a I1. Y entonces, ¿qué es lo que hemos construido hasta ahorita? Entonces, lo que hemos construido es un ciclo.
Entonces hemos construido un ciclo. Hemos construido un ciclo. Un ciclo. Que esto voy a anotar como sigma. Que ¿cuál es el ciclo sigma? Que es el ciclo I1, I2, así sucesivamente, hasta el IR, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, si pasara que R es igual a N, donde recordemos que N es nos está diciendo de dónde estoy tomando la permutación alfa. Alfa es un elemento del conjunto con N elementos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si resulta ser que cuando yo hice esto, obtuve ya todos los elementos de Sn, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces va a resultar que sigma pues, es igual a alfa y por lo tanto alfa es un ciclo de longitud n, ¿no? Longitud n. Ok, entonces, pues en el caso en el que r es igual a n, pues ya tenemos un ciclo de longitud de n, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si r es menor que n? Entonces, si r es menor que n, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos CA igual al conjunto I1 hasta IR. Sabemos que esto es un subconjunto del conjunto X, ¿no? Entonces resulta ser que X se puede partir en dos conjuntos. Entonces X es igual a X menos A unión A, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que por construcción? Por construcción. Cuando yo a un elemento de A, que es el conjunto 1, I1 hasta IR, le aplico la función alfa, como esto es un ciclo, vuelve a caer dentro del conjunto alfa, ¿no? Entonces, por construcción, lo que tenemos es que alfa restringido a A va de A en A, ¿sí? Y además actúa como rho, ¿no? Pues pasas esto y como alfa es biyectiva, entonces va a resultar que va a mandar, alfa va a mandar, cuando yo lo restringo al complemento, x menos a, va a ir del complemento, en el complemento, ¿sí? Y además va a ser biyectiva, ¿no? Entonces voy a tener eso. Y eso es porque alfa es biyectiva. Si alfa va de A en A, y esta es una función biyectiva de A en A, entonces cuando yo restringo alfa a x menos a, pues eso va a ser una función biyectiva de x menos a en x menos a, ¿sí? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Entonces tenemos el siguiente dibujito, ¿no? Tenemos el dibujito este, donde alfa es una permutación que va de x en x, el conjunto con n elementos, y resulta ser que cuando yo restringo a este conjunto A, que es el conjunto de índices de I1 hasta IR, entonces alfa restringida a A actúa igual que sigma. Sí, sigma pues es
es este ciclo que pusimos aquí, ¿no? Es este ciclo que pusimos aquí, que se construyó a partir de alfa. Entonces, alfa en el pedacito X, en el pedacito A de X actúa como sigma y en el complemento alfa va de X menos A en X menos A. Entonces, a partir de esta alfa vamos a construir una nueva alfa. Entonces, a partir de esta alfa, a partir de alfa, construyamos una alfa prima que va a ir de X en X, como sigue. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Resulta ser que como tenemos a X, lo partimos en A y en X menos A, entonces basta decir a dónde va a dar cada pedacito, ¿no? Entonces lo que definimos es en el pedacito A, alfa prima, en el pedacito A, en el pedacito A, alfa prima va a actuar como la identidad, es decir, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que alfa prima de X va a estar definido como sigue, ¿no? Va a ser X, si X está en el conjunto A, que es el conjunto de I1 hasta IR, sí va a actuar como la identidad, y fuera de A va a actuar como alfa, porque alfa recordemos que mandaba X menos A en X menos A, entonces fuera de A lo que vamos a decir es que actúe como alfa, entonces va a ser alfa de X, si X está en X menos A, ¿sí? Y entonces resulta ser que alfa prima, que va de X en X, es un elemento, es una permutación, es un elemento de S sub X, que es S sub N, ¿no? Y eso es porque como alfa es una función biyectiva, entonces alfa prima en X menos A es biyectiva, y como alfa prima en A es la identidad, entonces en cada pedacito es biyectiva y por lo tanto alfa prima es biyectiva, ¿no? ¿Sí? La prima es un elemento de Sn. Ahora bien, pues tenemos la siguiente afirmación. La afirmación es que la afirmación es que afirmación es que nuestra permutación alfa es igual a la permutación alfa prima compuesta con el ciclo sigma, ¿sí? Y entonces, en efecto, entonces hay que checar tanto sigma es el ciclo que definimos acá arriba. Sigma es este ciclo que el I1 lo manda al I2 y así sucesivamente el IR y el IR regresa al I1, que se construyó a partir de alfa, ¿sí? Y ese ciclo en Sn que hace estos movimientos y que a los elementos que están fuera del conjunto I1 hasta el IR los deja fijos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues en efecto, hay que ver tanto alfa prima como esta composición alfa prima compuesta con sigma como alfa son funciones que van de Sx en Sx, entonces hay que ver que son iguales entrada a entrada, ¿no? Entonces, en efecto, pues tenemos dos casos, ¿no? Si X está en A, si X está en A, ¿qué es lo que tenemos?
Entonces, si X está en A. Entonces, sigma compuesta con alfa prima en X, esto es lo mismo que sigma de alfa prima en X. Y lo que dijimos es que esto, sigma prima de X es X, X está en A, ¿no? Entonces esto es sigma de X. Pero como X está en A, sigma X está en A y sigma se construyó a partir de alfa, haciendo actuar. Entonces esto es exactamente alfa de X, ¿no? ¿Sí? Porque sigma se construyó a partir de alfa, donde sigma fue exactamente alfa restringido a A. ¿Sí? Entonces pasa esto. Ahora, si X está en X menos A, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces resulta ser que sigma compuesta con alfa prima en X es exactamente sigma de alfa prima en X es alfa de X, ¿no? Entonces esto es sigma de alfa de X. Pero alfa de X, como vimos en este dibujito, si yo me tomo un elemento de X menos A, alfa lo manda a un elemento de X menos A. Entonces, alfa de X está en X menos A. Pero sigma es la permutación de los elementos I1 hasta IR y que me fija a los elementos que están en el complemento, ¿no? Por lo tanto, esto es exactamente sigma me va a fijar a alfa de X. Entonces esto va a ser exactamente alfa de X. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos demostrado? Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que hemos demostrado que alfa se descompone como la composición del alfa prima compuesta con el rho. ¿Sí? Y eso pues tiene sentido aquí en el dibujito, ¿no? El alfa actúa de cierta forma en A, como alfa actúa en A como rho, y en el complemento, pues como alfa, como la restricción a X menos A, ¿no? Y alfa prima se compuso, se construyó así, tal que en el complemento X menos A es exactamente alfa restringido a X menos A, y en A, alfa prima va a ser la identidad. ¿Ok? Entonces, la afirmación siguiente es que la permutación sigma es disjunta de alfa prima. ¿Sí? Es decir, que tenemos que alfa lo pudimos descomponer como, es decir, a alfa lo pudimos descomponer como producto de dos permutaciones disjuntas. ¿Sí? Ok. Y entonces, en efecto, en efecto. En efecto. Pues hagamos dos casos, ¿no? Si resulta ser que pues tomamos un X en X, ¿no? Entonces sea X en X. Sea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es que si un elemento de X es movido por alguna de alfa prima
o sigma, entonces necesariamente la otra permutación, lo que queremos ver es que si el elemento X es movido por alfa prima o sigma, entonces necesariamente la otra permutación lo fija, ¿sí? Entonces, pues tenemos dos casos, ¿no? Entonces, si X está en A, entonces, si X está en A, ¿qué es lo que tenemos? Ok, si X está en A, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sigma de X es distinto de X, ¿no? Eso es porque, ¿qué era lo que le hacía sigma a los elementos de A? El I1 lo movía al I2, o sea, tenemos acá, el I1 lo movía al I2, el I2 al I3 y así sucesivamente hasta el IR-1 al IR y el IR lo movía al I1, ¿no? Entonces, si X está en A, entonces como alfa restringido a es lo mismo que sigma, entonces necesariamente cualquier elemento de aquí es movido mediante sigma, ¿no? Entonces, si X está en A, resulta ser que sigma de X es distinto de X, ¿sí? Y entonces pasa eso. Pero alfa prima de X es igual a X, ¿no? Porque así fue como lo construimos. Alfa prima a todos los elementos de A los fija, ¿sí? Entonces, ya vimos que si X está en A, entonces sigma de X lo mueve, y entonces la otra lo fija, ¿no? Ahora hay que ver la otra. Entonces, si X está en X menos A, ¿qué es lo que pasa? Entonces, resulta ser que alfa prima de X, estamos tomando un elemento en X menos A, ¿no? Entonces, mediante alfa prima va a dar un elemento de X menos A. Pero aquí puede ser que lo mueve o que lo fije. No sabemos, no sabemos más acerca de alfa prima. Lo que sí sabemos es que alfa prima fija a todos los elementos de A, pero podría fijar a otros elementos de X menos A. Sí, entonces, alfa prima de X menos A es movida, puede ser movida o fija. Entonces, lo que quiero decir es eso, ¿no? Entonces, X es movida o fijada por alfa prima. Ahí no sabemos, ¿no? Ahí lo que sabemos es que lo puede mover o lo puede fijar. Pero qué pasa con sigma? ¿Qué pasa con sigma? Pero sigma de X, pues es ese ciclo I1, es sigma, ese ciclo I1 hasta IR, ¿no? Entonces, mueve a todos los elementos de A y fija a todos los elementos que no están en A. Entonces, si X está en X y no está en A, entonces sigma de X es igual a X. Entonces, por lo tanto, tanto en cualquier caso, sigma fija, sigma fija a X. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, lo que hemos probado es que, recordemos que la definición de disjunta es que si una permutación mueve a un elemento, la otra lo fija, ¿no? No quiere decir que si lo fija, necesariamente
lo mueva, ¿no? La otra permutación lo mueva. Entonces, aquí lo que estamos utilizando es eso. Entonces, alfa prima puede fijar o mover a un elemento, al elemento X, pero no importa. Lo importante es que sigma lo va a fijar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sigma es disjunta de alfa prima. ¿Y cuál es el chiste aquí? El chiste aquí es que alfa prima, pero alfa prima, fija más elementos alfa prima, lo que va a hacer es que mueve alfa prima, fija más elementos que alfa, ¿no? Sí, porque alfa mueve a todos los elementos de A mediante mediante el ciclo sigma, y en X menos A, pues no sabemos qué es lo que hace, ¿no? Pero alfa prima hace lo mismo en el complemento X menos A, y en A los deja la identidad, entonces fija más elementos que alfa, alfa prima mueve menos elementos que alfa, que en este caso, ¿sí? Y entonces por inducción, porque acá habíamos dicho que cualquier permutación que moviera menos elementos que los que mueve alfa, se iba a poder descomponer como producto de ciclos, ¿no? Entonces, por hipótesis de inducción, por hipótesis de inducción, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que alfa prima se descompone como producto de ciclos en Sn, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Alfa, ¿qué fue lo que demostramos acá arriba? Que alfa es igual a sigma compuesta con alfa prima, ¿no? Pero alfa es igual a sigma compuesta con alfa prima. Y este es un ciclo, ¿no? Este es un ciclo. Y lo que dijimos es que alfa prima se descompone en ciclos, fue lo que dijimos, ¿no? Por hipótesis. Sí. Y entonces, por lo tanto, alfa si este se descompone en ciclos por hipótesis de inducción y este ya es un ciclo, por lo tanto alfa se descompone en producto de ciclos. De ciclos en Sn. Eso acaba la demostración, ¿no? Entonces, eso es lo que, entonces, resumiendo, ¿qué fue lo que demostramos? Lo que demostramos fue
este resultado, ¿no? Que demostramos que toda permutación alfa en Sn o es un ciclo o es un producto de ciclos disjuntos, ¿sí? Bueno, acá pues hicimos eso, ¿no? Acá se compone en ciclos disjuntos. Acá faltó decir esa hipótesis. En ciclos disjuntos. ¿Sí? Porque este producto es un producto en ciclos disjuntos, este es un ciclo y alfa prima es en ciclos disjuntos, ¿no? Entonces ya acabamos, ¿sí? Entonces con esto acabo la clase de hoy y bueno, nos vemos en el siguiente video.